La mejor manera de ver series, películas, disfrutar del drama, la acción, el thriller y ahora toda la oferta de Discovery es Max, a donde pueden suscribirse a través de la página web o descargar la app, elegir un plan para comenzar a disfrutar también de documentales, contenido infantil y deportes. Lo mejor de todo, si tienes HBO, tienes acceso a Max, la plataforma con la oferta de contenido con mayor calidad. Suscríbanse y disfruten del gran entretenimiento en Max. 25 años sin Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es, sin duda alguna, uno de los directores de cine más populares en el mundo. Incluso ahora, en 2024, terminando el primer cuarto del siglo XXI, a 25 años de su fallecimiento, su nombre aparece una y otra vez cuando alguien habla de sus influencias para ver o hacer cine. Kubrick falleció un 7 de marzo de 1999. Murió a muy poco de poder terminar lo que fue su película póstuma, Ojos bien cerrados. El mundo había esperado 12 años, desde el estreno de Cara de Guerra, para poder ver y debatir alrededor de la película más reciente del ya nombrado genio absoluto del cine. Y es que en realidad la filmografía de Stanley Kubrick no es tan extensa. Probablemente en ello también demostró que nació para romper moldes. A lo largo de 47 años, Kubrick concretó 13 largometrajes. Apenas 13 largos, dirán algunos, pero son 13 largos que resignificaron al cine, la forma en que se hace y, claro, la manera en que se ve. A 25 años de su muerte, vale la pena revisar sus películas, su idea del cine, su manejo de la imagen. Lo vamos a hacer en este podcast y para ello invitamos a Ernesto Díez Martínez, crítico de cine, profesor universitario, investigador y amigo del Cine Garage. 25 años sin Stanley Kubrick. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Ernesto Díez Martínez, no hay manera en que pueda yo agradecer que en medio de tu agenda apretada, en medio de las innumerables participaciones como juez en no sé cuántos festivales alrededor del mundo, haya un espacio para Cine Garage nuevamente. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación y te doy la bienvenida al podcast Cine Garage una vez más, Ernesto. Muchas gracias, Eric. No, en lo absoluto. Y sí, estaba muy ocupado, pero no tanto por todo lo que dices, sino porque he estado viendo en los tweets sobre Kate Middleton y estoy con el Jesús en la boca. No sé qué pasó con esa mujer. Ya no sabemos Entonces, si es reptiliana, si está viva. Entonces realmente sí estoy estoy preocupadísimo. Espero que no ocurra nada en el tiempo que nos vamos a tomar para grabar este podcast. Y si ocurre algo, haremos un podcast al respecto. Exactamente. Sobre Kate Middleton y la futura película biográfica que seguro ya alguien esté escribiendo. Como lo decía al presentar este podcast, se cumplieron 25 años del fallecimiento de Stanley Kubrick. Yo creo que uno de los directores de quienes más se habla y probablemente de quien menos se entiende, ¿no? Mucha gente dice y habla y hay por ahí un par de documentales que sobreanalizan las películas de Kubrick, pero en realidad creo que es mucho más humano de lo que nos han querido plantear. Yo tengo muchas teorías alrededor de sus películas, no de su vida personal ni de su manera de filmar, que creo que también está muy mitificada. Y creo que a 25 años, acordándome yo exactamente dónde estaba, así como los abuelos se acuerdan yo me acuerdo qué estaba haciendo el día que el hombre llegó a la luna, en donde las teorías de la conspiración acomodan a Kubrick, por supuesto. Yo me acuerdo perfectamente en qué momento, en qué lugar y qué estaba yo haciendo cuando en la tele salió la confirmación del fallecimiento de Stanley Kubrick. No sé si tu memoria llegue a tanto, Ernesto. Sí, fíjate que algo similar y de hecho, bueno, me acuerdo, en la universidad, bueno, en el TEC, pues dando clases y en algún momento ahí me llegó la confirmación, o supe de ella.
pero recuerdo muy bien, más bien, el contexto de la última película de él, porque él muere antes, ¿no? Antes de acabarla. Antes de acabar el montaje, ¿no? De la película, aunque ya estaba, ¿no? Terminada, pero el montaje, entonces ahí hubo algunas discusiones al respecto, si realmente eso era, en fin. Pero recuerdo muy bien porque esa película yo la vi en Estados Unidos, no porque te haya enviado una reforma que en ese momento escribían para ellos, sino porque curiosamente estaba de vacaciones, recuerdo muy bien, estaba de vacaciones, fui a Phoenix, más bien allá a las montañas, pues a Flagstaff y todo ese rollo. Y en ese fin de semana recuerdo que estaba el estreno, ¿no? de la película. Y aquí en México faltaban 2 semanas porque hubo una diferencia ahí de 2 semanas. Y aprovechando eso dije, pues me voy a ver la película y mandé, me acuerdo, hablé por teléfono a Reforma y le digo, ¿saben qué? Puedo ver la película y regresando, porque ya era casi el último fin de semana que iba a estar ahí, regresando. Si les parece, les mando el texto, ¿no? Y me dijeron, sí, cómo no. De hecho, publiqué yo ese texto con, te digo, 2 semanas de anticipación del estreno comercial allá acá en México. Pero eso sí, todavía lo recuerdo muy bien, no tanto por eso, sino porque es el reproche todavía a estas alturas del juego, después de más de 30 años de matrimonio, que todavía mi esposa me dice, nos dejaste en el hotel para ir a ver la película de Kubrick, dice. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con Kubrick, digamos que tengo que andar aquí con cuidado, porque luego me lo saben a relucir me dejaste con los 2 niños en el hotel y te gusta el hijo. Sí, pero ni tan larga es la película, hombre. Fue una noche Sí, no. ya. No eran los asesinos de la luna. Pero bueno. Eso es un mensaje para toda la gente que dice, ay, si tu trabajo nomás es ver películas, pues vean lo que luego uno tiene que hacer y los sacrificios que implica los regaños que uno se gana por nomás andar viendo películas, ¿no? Sí, por eso recuerdo muy bien. Ok. esa anécdota. Pero además que efectivamente lo que tú dijiste ahorita al inicio, sí me empezó muy pertinente subrayarlo. Como sucede con muchos cineastas, y yo creo que con Kubrick y otros más, hay muchas leyendas alrededor. Entonces, sí, el asunto es que yo creo que Kubrick en gran medida colaboró, por supuesto, de una manera muy consciente, con esta mitología alrededor de él. Este ser, sobre todo, que después de Barry Lyndon, por ahí, ¿no? Más o menos, pues se convirtió, como bien dijera David Thompson en su pequeña biografía, ¿no? En el diccionario biográfico del cine, que se fue a vivir a su propio Hotel Overlook, ¿no? O sea, se fue a vivir allá a Londres, no viajaba, no se subía a los aviones, no daba entrevistas. Y no es que antes diera muchas entrevistas y que fuera muy sociable, pero después de eso como que se convirtió en esta figura además autoritaria que le podía, vamos, que Warner Brothers le decía, haz lo que quieras, nosotros nosotros le metemos lana, no importa Claro. lo que tú quieras hacer. Y de repente podía rescatar pues este relato oscuro, sexual, psicológico, que se convirtió en su última película, o de repente estas 2 películas convertidas en una que es Cara de Guerra, o la propia, por supuesto, de Shining, ¿no? El Resplandor. Entonces, se convirtió en esta figura autoritaria en la que podía imponerse sobre los estudios de cine en una época en donde ya no era, vamos a decirlo así, tan común. Estamos hablando de los años 80, en donde Scorsese, él dice en alguna entrevista que estuvo a punto de tirar la toalla y por eso hizo después del Rey de la Comedia, hizo Después de Hora para acordarse de lo que era hacer cine sin tantas presiones, ¿no? O sea, en 3 semanitas y con bajísimo presupuesto y vámonos, ¿no? Entonces, hay toda esa mitología alrededor de Kubrick. Y también esto que tú decías, ¿no? Este ser, digamos, distante, ¿no? Como el padre del viejo, como el Dios Padre del Viejo Testamento, ¿no? Que ve a sus personajes desde arriba, desde esa superioridad. Ya no diría moral, sino incluso hasta cósmica, ¿no? O sea, que vea a todos sus personajes muy desde arriba. Y sin embargo, de repente ves, insisto, tanto en la última película, que tiene, a estas alturas del juego, no, ni modo que se quejen de spoiler, ¿no? Que tiene un final maravilloso, ¿no? Donde dice, ¿qué vamos a hacer? Escoger, ¿no? Claro. Vamos a coger, o sea, coger ese problema.
Paths of Glory, pues, o sea, esa película que es tan atípica de él y que dices, aquí es donde es evidente que Kubrick es mucho más rico, mucho más complejo de lo que se dice alrededor de él, porque hay un filme ahí profundamente humano, profundamente Ajá, humanista, diría yo, ajá, ajá. que se superpone a toda esta mitología, ¿no? Que tiene sí bases en la anécdota, pero otra vez, como cualquier ser humano, es más complejo que eso que se dice y que se repite de Kubrick, ¿no? Y a la hora, lo dijiste, ¿no? Él estaba alimentando su propia mitología. Yo creo que jugando un poco el juego del poder en el que él ya estaba ganando. A ver si me explico. Él llega a la Warner justo en el momento en el que llega a Warner también Scorsese, ¿no? Que toda esta camada, el famoso nuevo Hollywood, en donde se les ofrecía jugar un papel creativo más amplio y donde se les ofrecía respetar decisiones artísticas y creativas por sobre todas las cosas. Algunos de ellos se vuelven productores, uno de ellos es Kubrick, y con eso generan toda una larga lista de películas muy distintas al Hollywood anterior. Kubrick, a mucha gente luego se le olvida, entra a la Warner junto con estos otros nombres, ¿no? Sí entran a reformar una industria y a sacar provecho creativo, aunque a muchos también ese provecho les significó mucho dinero, entre ellos Kubrick, ¿no? Que luego fueron perdiendo porque cada uno tiene habilidades diferentes. Creo que Kubrick tuvo la habilidad suficiente para mantener ese poder y justo después de Barry Lyndon, que fue muy vilipendiada por la crítica, convencer a los demás a través de la creación de ese mito del director ultra controlador, Claro. súper racional, ¿no? Que además podía hacer películas un poco más baratas que el resto de las personas que vendrían después, pero no tan baratas como las que Warner quería hacer, pudo mantener ese poder creativo algunos años más. No hay que olvidar que Barry Lyndon es una película muy cercana al final de la carrera de Kubrick, a pesar de estar ubicada en los 70. Después de Barry Lyndon viene El Resplandor, luego viene Cara de Guerra y luego viene Ojos Bien Cerrados. No hay mucho más. Prácticamente él, creo, quería cerrar su propia biografía ahí para mantener ese poder creativo, no porque realmente lo fuera. Yo estuve leyendo, releyendo las consideraciones alrededor de Kubrick del libro de Michel Ciment, y mucho de lo que se dice de él, hay relatos y citas de colaboradores de él, sus directores de producción, el John Alcott está también hablando sobre él. Dicen, lo que él tenía era un método de trabajo, y ese método de trabajo se simplificaba si tú estabas con él de manera continua, es decir, si sabías cómo trabajaba, no era difícil trabajar con él. El que sufría era quien llegaba por primera vez al set porque había que ajustarse a un sistema de producción que él tenía muy bien medido porque le sacaba mucho provecho a su propio tiempo. No sé si ese mito, esa construcción del propio Kubrick, ha hecho que se le sobrelea y que se quiera entender de más esas películas, Ernesto. Y ya lanzada esa pregunta, ¿por dónde entraríamos a un análisis menos glorificador del genio tiránico que a veces nos quieren vender del propio Kubrick? ¿Le sirvió crear ese mito, para empezar? Sí, yo creo que a él sí le sirvió, como bien dices, le sirvió especialmente en su última parte, porque después, insisto, de Barry Lyndon, aunque son muy pocas las películas ya que hizo, eran realmente momentos, o sea, digo, a lo mejor, a menos de que los que nos estén escuchando ya, ya hayan, digamos, hayan pertenecido a esa generación en la que eh, simple y llanamente la idea de tener en unos próximos días, semanas, el estreno de una película de Kubrick ya era algo verdaderamente extraordinario. Eh, Uh-huh. m- Incluso mucho más de una película de Scorsese, porque Scorsese tampoco es tan prolífico en los últimos años. Digo, ha hecho cada dos, tres años hace una película, pero en el caso de Kubrick era prácticamente después cada 5 años, cada 6. Era algo muy a lo largo, entonces no era muy común encontrarse con eso. Entonces había esa expectativa, ¿no? Y creo que eso les sirvió para ejercer un poder enorme, pero también para tener una suerte para
construir una suerte de figura del gran tutor de otras generaciones, o sea, del gran tutor incluso no solamente a nivel de autor. Son bien conocidas las llamadas telefónicas larguísimas entre Spielberg y él, ¿no? En sus últimos años, que se aventaban unas conversaciones, decían que no soltaban el teléfono, y uno diría, ¿qué tiene que ver Spielberg, el mundo de Spielberg con el mundo de Kubrick? Pues claro, pues sí, al final de cuentas habría que recordar que uno de los proyectos de Spielberg que hizo, pues era originalmente de Kubrick, a pesar de las críticas también abiertas que en algún momento hizo Kubrick sobre la lista de Schindler, por ejemplo, ¿no? Se tenían esa serie de conexiones. Bueno, la relación también casi paternal que tuvo con Tom Cruise y Nicole Kidman durante todos los meses que duró la filmación. Entonces se creó esta figura de distanciamiento del misterio que le sirvió a él para ejercer evidentemente ese poder del último corte, ¿no? Que en ese tiempo, otra vez, bueno, y en este momento tampoco es tan común. ¿Quién tiene el último corte? Pues ya nomás Scorsese. O sea, a nivel industrial, a nivel de cine independiente, pues cualquiera, ¿no? Que cualquiera que hace una película con poco dinero y que tiene ese control, Kelly Richard, no sé, Woody Allen en el exilio, o sea, todos esos. Pero vamos, dentro de la industria hollywoodense son muy pocos los que pueden tener ese poder de decisión. Y Kubrick tenía ese poder, o sea, ni siquiera tenía que negociarlo, pues. Claro, Ni claro. siquiera tenía que ponerse en discusión. Y lo interesante es que también es cierto, Kubrick proviene de vamos a llamarle así, de un aprendizaje industrial. Es decir, él empieza a trabajar en películas independientes de muy bajo presupuesto y también con productores independientes, pero al mismo tiempo en este equilibrio de hacer un cine independiente, pero al mismo tiempo un cine con estrellas, porque hay que recordar que el primer encontronazo que tiene Kubrick en el bueno y en el mal sentido del término es con Kirk Douglas, ¿no? Él hace eh, Paths of Glory precisamente, que por cierto, independientemente de si son ciertas o no, porque bueno, las memorias son, ya sabemos, ¿no? Cada quien las recuerda como quiere. Habría que decir que Kubrick nunca dijo lo que Kirk Douglas dice por lo menos yo nunca he encontrado una cita que diga no es cierto. Tampoco era algo que le encantara mucho discutir, tampoco, pero bueno, el chiste es que lo que dice Kirk Douglas en sus encuentros con él cuando hicieron Paths of Glory, Patrulla Infernal, es de un cineasta, y él lo mismo lo dice Douglas, ¿no? Ahí en su biografía, en autobiografía, en El niño del trapero, si mal no recuerdo, que era este muchacho, le dice este muchacho, que es, y literalmente así decía, Son of a bitch, es un hijo de la chingada. Pero es un hijo de la chingada muy talentoso, que por cierto también Malcolm McDowell también lo dijo de otra manera, de alguna forma, en La Naranja Mecánica. Pero ahí lo que describe Kirk Douglas es de un joven cineasta que estaba aprendiendo, pero que tenía un talento, digamos, natural, no solamente en la dirección, sino incluso en el manejo de la producción y en el entendimiento de la industria. Y ahí los encontronazos vienen a partir de que, y eso es lo interesante, ahorita decías cómo acercarnos al fenómeno de Kubrick. Yo creo que acercarnos también desde una perspectiva cercana al recientemente fallecido David Borwell, que por supuesto que dice sí hay autores, por supuesto que sí podemos hablar de cine de autor, pero no hay que sobredimensionar este concepto de cine de autor, porque hay mucho atrás de colaboración, muchas cosas que suceden en el set, muchas cosas que no están pensadas y muchos intereses chocando. Y me acuerdo muy bien porque precisamente en esta película, en Paths of Glory, según todo lo que Kirk Douglas comenta, se filmó esa película, no solamente porque la produjo, ¿no? Porque era el productor junto con James. Que la levantó, sí. Sí, la levantó James E. Harris. Y él llamó a Kubrick, ¿no? A dirigir. Sino además porque él tenía ese guión, o sea, el guión lo leyó él y dijo, esta es una gran película. Y le dijo a Kubrick, lo invitó y Kubrick dijo, y cuando llega a filmar, Kubrick le da un guión que tenía otros cambios, incluyendo un final feliz. Y según lo que cuenta Douglas, es que él estaba literalmente subiéndose así dice literalmente en su autobiografía, estaba yo subiéndome por las paredes, gritándolo, insultándolo,
diciendo cómo era posible que yo no iba entonces, y lo que él dice, y otra vez abona un poco también al mito, pero también a esta figura que está aprendiendo, que dice que Kubrick nunca levantó la voz, que nomás lo veía, así como se veía a través de él, ¿no? Todo el berrinche, que además era el berrinche de su productor y estrella, o sea, no era cualquier. Sí, no se estaba enojando con cualquier Sí, persona. no, Era su jefe, en era pocas su jefe, palabras, en ¿no? pocas Era palabras. su jefe. Y entonces le dice, bueno, al final de cuentas, dijo Kubrick, bueno, vamos a hacerlo como tú quieres, pues. Y claro, es la gran película. De hecho, creo que una de las películas con las que más se enorgullece Kirk Es Douglas. tu favorita hasta De donde hecho, sé, sí, ¿no? es De mi Kubrick, favorita, sí. es mi favorita la película de Kubrick. Pero curiosamente viene eso, o sea, ahora, y después, no terminado tan mal, pues que hacen luego Espartaco, ¿no? Espartaco. Y otra vez habla muy mal Kirk Douglas de Kubrick porque dice que no quería darle el crédito a Dalton Trumbo, porque cuando en una conversación le dice, oye, fíjate que tenemos el problema de que el guionista es Dalton Trumbo y por el macartismo no podemos darle crédito, le dice el productor a Kirk Douglas, y dice Kirk Douglas, no, hay que hacerlo, y dice, bueno, en todo caso, le dice el otro productor, pues que lo firme Stanley y ya, y Kubrick, según la versión, dice, yo sí me lo puedo firmar, no hay problema. Yo lo puedo firmar. Dice, ¿cómo no? Y que en su versión, otra vez, queda como el héroe que trajo a Dalton Trumbo nuevamente a la palestra. Pero otra vez, estamos hablando de este cineasta que incluso muy joven, sin tener todo el poder, podía moverse en ese terreno y que no lo destruyó Hollywood, al contrario, o sea, Sí, terminó imponiéndose, porque luego viene Lolita, y bueno, y a partir de ahí todas las demás películas donde ya sí tuvo muchísimo más control de. fue como rascando y jalando agua para Sí, su sí, propio sí. molino hasta que le dijeron, bueno, pues ya, ¿no? O sea, saca tú las ideas en lugar de que te demos un trabajo como director de una película ya medianamente puesta en cuestión teórica, la preproducción está a nada de empezar, empieza tú a hacer tus proyectos. Creo que él tuvo esa habilidad que luego se nos suele olvidar, no porque la deba tener todo director, para eso el cine es un trabajo en equipo, pero creo que Kubrick, el gran talento que luego olvidamos de él, es justo eso, el saber qué se puede quitar del set para aprovechar ese dinero o ese tiempo en otra cosa, cómo comercializar sus propias películas, porque él incluso se metía en eso, ¿no? No en comercializarlas como tal y no en decidir cómo va a ser el póster o cómo va a caminar la campaña, pero él sí daba una serie de sugerencias que luego los encargados de los distintos departamentos tomaban justo como eso, como sugerencias y como consejos de una mente que veía al cine de una forma un poquito más integral que el famoso autor que está encerrado sabes, en su ermita, perdido en la montaña, que no quiere sino tener precisamente el último corte de su película. Justo Michel Simet lo que hace es recogiendo estas declaraciones de su equipo cuando llegan a los departamentos de publicidad, le dicen, pues sí, yo hacía el póster, pero Kubrick se lanzaba una hora haciendo sugerencias, ¿no? A mí me interesa que se sepa esto de la película y que se sepa esto de la película y que se subraye esto. Eso es lo que yo quiero que la gente sepa. Ahora, ¿quién va a condensar la campaña y quién va a decidir cuántos pósters, en dónde lugar? Pues a mí me gustaría que ciertas personas se enteraran de esto, pero ustedes son los que champean, ¿no? Y lo mismo ocurre con la fotografía. Si uno lee justo las declaraciones de sus equipos, pues sí, Kubrick tenía el encuadre y él sabía dónde iba a poner a los actores y dónde quería que estuviera la cámara y cómo quería que se viera eso. Pero el que iluminaba era yo, ¿no? Y quien decidía en qué momento encender la luz, el gran mito de Barry Lyndon, ¿se hizo todo con luz natural? Pues no. O sea, sí había. De hecho, la película está filmada en invierno y en invierno en Europa, oscurece muy temprano, había que prender la luz a las 3 de la tarde y eso lo decidía el equipo, no lo decidía Kubrick. Entonces, creo que también bajarlo de esa ermita nos haría muy bien para volver a entender sus películas, ¿no? Y ya habiendo dicho eso, no sé, yo a la hora de ver la exposición que hubo hace ya algunos años de fotografías, de trajes, ¿no? De toda la parafernalia alrededor de la filmografía de Kubrick, yo tuve la loca idea de revisar su filmografía en orden cronológico.
ya no estoy tan seguro de que eso sea necesario, Ernesto. ¿Tú cómo le dirías a la gente, esta es la manera de acercarse a Kubrick? El orden cronológico sigue importando. Vemos ahí ese genio que se va haciendo del poder y del entendimiento del cine como industria, como arte, como medio de comunicación, como ejercicio autoral, o ya podemos encontrarle temáticamente otras maneras para acercarnos a esa corta filmografía hasta cierto punto. Son 13 películas. Sí, son 13 nada más. Fíjate que claro, el aspecto cronológico creo que puede servir incluso analizando precisamente la perspectiva del cine de autor, ¿no? De ir viendo cómo se va desarrollando este aprendizaje. Porque bueno, su primera película, de hecho, Kubrick dice, Él mismo no la él quiere. mismo nunca la quiso, ¿no? Dijo, es una porquería y siempre que alguien la quería mencionar, decía, no, es que esa Fíjense, él llega a decir, es pretenciosa mi sí, primera película. es pretenciosa, sí, ¿no? Y claro, es la larga tradición también de muchos cineastas, sobre todo autores específicamente, que con verdadera o falsa modestia hablan peste de su propio cine. Tal vez es un poco una protección psicológica en algunos momentos. Pero lo cierto es que es cierto, si uno ve The Killer's Kiss y uno ve lo demás, dice, sí, hay una enorme diferencia, entonces algo de razón sí Sí, tenía. Ahora, sigue siendo válido lo de digamos, la revisión cronológica, pues sí, pero yo siento que hay muchas maneras mucho más ricas de acercarse al cine de Kubrick si no lo conoces. Por ejemplo, ver a través del cine de género, porque habría que decir que en realidad Kubrick trabaja en Hollywood, es decir, incluso cuando hace su última película, que supuestamente está ubicada en Nueva York, pues no está en Nueva York, está en está en Londres, Londres. en un estudio, porque no quería viajar, entonces reproduce una parte de Nueva York, ahí en los estudios, en Shepperton, si mal no recuerdo, que la filma. Entonces, es a través del cine de géneros. Por ejemplo, a ver, 2001, esta película de ciencia ficción, digamos, funciones dobles con alguna otra película de ciencia ficción anticipatoria, pues ¿por qué no? ¿Por qué no verlo desde esa perspectiva? ¿Por qué no, por ejemplo, revisar el cine, o sea, ahorita se me ocurre nomás a bote pronto, ¿no? Eh, Volver a ver Interstellar de Nolan junto con 2001 2001. y decir, a ver, aquí claro que hay muchas diferencias, incluso de tono y de temática, de todo tipo, ¿no? O, ¿por qué no ver, a ver, otra vez Paths of Glory junto con 1917, o O la misma Paths of Glory con Full Metal Jacket, con ¿no? exactamente. Es decir, o las películas estas apocalípticas, bueno, de guerra, ¿no? El Doctor Strangelove, junto con otra película, de hecho, del mismo año, prácticamente, ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas, Fail Safe, ahorita no recuerdo el nombre en español, que es el mismo tema, es una inminente guerra nuclear, Uh-huh. es con Henry Fonda, si mal no recuerdo, es el presidente de Estados Unidos, Fail Safe. Y no me acuerdo si el mismo año, con unos meses de diferencia de otro año, y comparar cómo la misma sociedad que estaba viviendo la crisis de los misiles, ya la había pasado la crisis de los misiles por ahí, eh, puede reaccionar frente a estas dos películas. Y que, por cierto, Doctor Strangelove fue un éxito extraordinario. Eh, creo que fue el mayor éxito de taquilla que tuvo, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero creo que sí. Fue el mayor éxito de taquilla. Y el otro, que era un tema mucho más serio, pues no le fue tan bien. Entonces, cómo reacciona en ese momento la gente ante esta sátira feroz de los gobiernos y de la destrucción? eh, que estamos otra vez en la época de la Guerra Fría, en plena Guerra Fría. O Claro, sea, claro, sí. ahorita nos puede parecer muy gracioso viéndolo a la distancia, no porque el peligro nuclear no exista, sí, pero allá en ese momento el discurso cultural y todo era inminente, pues esto puede pasar en Uh-huh. cualquier momento. Uh-huh. Entonces hay muchas maneras de acercarse, creo yo, incluso ahorita estaba pensando, vamos, 2001 junto con Wall, ¿no? Por Pues, ejemplo, sí. o sea, es que se puede abordar el cine de Kubrick desde muchas perspectivas, trazando, como tú ahorita mismo lo hiciste, ¿no? Entre su propia obra, pero también trazando con otras películas que, que de alguna manera se alimentan de la obra de Kubrick. Entonces yo creo que sí, vamos,
como a pesar de sus 13 largometrajes, que son muy poquitos, tomando en cuenta su filmografía, bueno, su carrera, fueron esos sobre todo muy espaciados. Creo que la manera de abordarlo puede ser, insisto, por el puro placer de explorar los géneros. Porque sí son géneros muy específicos. Está la comedia, está el cine bélico, está el melodrama, o sea, está el El thriller, terror. está o sea, todo eso está ahí para ser explorado, que también es otro elemento interesante. Es un cineasta, es un autor que nunca dejó de trabajar de manera consciente en los géneros cinematográficos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a explicarles más o menos cómo funciona nuestro perfil Patreon. Ustedes van a www.patreon.com/cinegarage y van a encontrar 3 niveles hasta ahora, que son los que tenemos para suscribirse a este perfil. Al hacerlo, ustedes tienen acceso a una ya muy grande cantidad de contenido exclusivo que va desde críticas de cine a estrenos tanto en los cines físicos como en streaming. Tenemos entrevistas alrededor de las películas, tenemos material extra en la publicación de estos podcasts y tenemos cobertura a festivales de cine nacionales e internacionales para que estén al tanto no solo de lo que hay, sino de lo que va a llegar después a los cines de México y del mundo. Y por supuesto, al suscribirse en cualquier nivel que ustedes elijan, se convierten en el soporte fundamental para que nosotros podamos seguir haciendo uno de los podcasts de cine más escuchados en México y en Latinoamérica, que es el de Cine Garage. Suscríbanse, entren a la familia, disfruten del contenido exclusivo y sean parte de este gran proyecto. En esta ocasión, mil gracias de manera personal a Cristina Cueva, Héctor Magallón, Víctor Leisegui, Juan García Brindis, Lucas Truita, Karina Laces, Georgina Cobos, Jessica Leiva, Hortensia Ortiz, Daniel Silva. Ellos y ellas, por supuesto, son ya parte de nuestro perfil Patreon, son ya parte de la familia Cine Garage. Les invitamos a todos y todas las que nos están escuchando a que también se suscriban. Vayan directo ahora www.patreon.com/Cine Garage. Viéndolo así, mi querido Ernesto, una revisión a través de los géneros cinematográficos de la obra de Kubrick, que hay gente que dice que tocó todos, hay gente que dice que tocó muy poquitos, eso ya le toca reflexionarlo a cada quien. Hay quien dice, ahí sí estoy de acuerdo, que cambió para siempre el concepto de lo que teníamos como ciencia ficción, ¿no? Una película en donde la presencia de lo extraterrestre se transforma por completo. Ya no hay estos marcianos verdes con ojos grandotes, sino no, están ahí presentes a través de un monolito que puede ser una representación de 1000 cosas. Se transforma por completo la ciencia ficción, que luego, según yo, reaborda, ¿no?, con tonos apocalípticos en Naranja Mecánica, más allá de esa lectura. Y tratando de nuevo de sacudir, creo que mi intención oculta en el podcast es sacudir todas esas lecturas extravagantes, exageradas que hay sobre la obra y la personalidad de Kubrick, ¿no?, que quieren transportar su control absoluto del proceso de la producción de la película y de la entrega de la película en una persona obsesiva, rígida, oscura y dura, cuando en realidad lo que dicen sus colaboradores es todo lo contrario. Me quiero sacudir esas lecturas extras y no sé si tratando de hacer eso se pueden encontrar estos puntos autorales en una persona como Kubrick, más allá del género. No sé si en las temáticas, por ejemplo, un punto de su personalidad como autor es él, a pesar de aquel final feliz que nos decías, haber evitado los finales felices en prácticamente todas sus películas, ¿no? O el hecho de la relación de los padres con los hijos. Creo que sus puntos autorales están más en eso, ¿no? En cómo se mueve él entre los personajes, que en la forma misma de las películas, que luego es lo que acaba ganándole a la lectura de mucha gente que yo creo que se despistan, ¿no? Dejan muy, muy, muy abajo lo que realmente importa y se van más sobre una forma que es a veces más identificable
a veces sobrecogedora, muy, muy distinguible, pero que creo que sus puntos como autor están en otro lado. No sé qué opinas tú, Ernest. Sí, yo creo que hay ciertos rasgos autorales, sí formales, que son más o menos identificables, pero creo que, digamos, le ayudan funcionalmente para construir lo que realmente le interesa. O sea, sí hay aspectos, por ejemplo, de este cuidado geométrico, digamos, del encuadre, estos movimientos de cámara que se notan incluso, bueno, en Paths of Glory, que se notan evidentemente en The Shining, ¿no? O sea, El Doctor en Insólito, Doctor ¿no? Que luego Insólito. parece que no, pero la cámara está analizando el escenario todo el tiempo. Sí, hay estos escenarios, incluso este personaje que siempre está caminando hacia el encuadre, que se repite desde Kirk Douglas hasta Tom Cruise, literalmente, no están caminando hacia el encuadre. Bueno, en muchísimas de sus películas. Pero creo yo que sí, hay esta misión también profundamente, yo diría, escéptica, en el mejor de los casos, de, de la de naturaleza humana, ¿no? Y una suerte de exploración de la violencia que temáticamente creo que es lo más, no digo lo más interesante, pero sí es uno de los rasgos que sí aparecen en toda la obra de él, ¿no? Incluso en The Killing, Sí. pues, o sea, estos personajes que están condenados cósmicamente a pelear entre sí. Es decir, estos gángsters de The Killing están peleándose de la misma manera que los antropopitecos en 2001, ¿no? Solamente que unos lo hacen con un hueso y los otros lo están haciendo maquiavélicamente y a través de una serie de tranzas y luego, en fin, poniéndose trampas. Hay, bueno, y en las guerras napoleónicas De Barry Barry Lyndon, sí. Lyndon, y en fin, entonces sí hay esta, bueno, y ya en el aspecto de la sátira, pues evidentemente en el Doctor Strangelove. Entonces, sí hay esta misión, creo yo, profundamente escéptica, por decirlo menos, de la naturaleza humana y de cómo estamos condenados de alguna forma a pelearnos entre nosotros. Y aún así, en algunos momentos hay esa oportunidad todavía, pero en algunos momentos, solamente de esperanza, que es otra vez el final de Paths of Glory, ¿no? Cuando sale esta muchacha de la nada y empieza a cantar, que es la futura señora Cumming, de hecho, es la muchacha que sale al final cantando en Paths of Glory. Y por supuesto el final de su última película, ¿no? Donde, pues, ¿qué queda en la vida? Coger. Pues la Sí. carnalidad, ¿no? Vamos a coger. Vamos a coger, ya dejémonos de andar aquí. Entonces, pero en el medio, incluso en los finales, entre comillas, felices, que en ese sentido podría ser feliz cara de guerra, pero claro, Híjole. es un Híjole. pastelazo, es un pastelazo, ¿no? Porque eso del club de Mickey Mouse, cuando van los soldados cantando al final, pues o chiflando, mejor dicho, el club la canción tema de Ajá. Mickey Mouse, pues no hay ningún final feliz, ¿no? Recuerdo, ¿no? Que algunos todavía hace poco decían, como el final feliz de Parásitos. Sí. ¿Cuál final feliz de Parásitos? Parásito ¿A no qué hora tiene, se salieron de la sala? Porque ¿a no. qué hora salieron? ¿No? O sea, ¿cuál final? No, es que el muchacho va a rescatar a su papá. ¿En qué momentos lo va a rescatar? O sea, no. Entonces, a pesar de que puede haber una construcción así medio, como dices tú, sobretrabajada en la interpretación de sus películas, creo que sí hay este rasgo de de un profundo escepticismo en su cine. Y otra vez, en sus relaciones, claro que hay muchas anécdotas, ¿no? Y el la famosa anécdota que cuenta Malcolm McDowell sobre su ojo, en The Shining, pues, el maltrato A Shelley aparente que Duvall. se llevan a Shelley Duvall por esta especie como de, 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 de dirección, diríamos, de método de actor, ¿no? Que siguieron Nicholson y él para hacer sentir a Shelley Duvall todavía más aislada de lo que está, etcétera, etcétera. Más allá de eso, efectivamente, lo que cuentan los demás, empezando, no sé, por Kubrick, empezando por Tom Cruise y por otros colaboradores que hablan, dicen, era un hombre cálido, un hombre que estaba dispuesto a sentarse a jugar ajedrez con cualquiera, gustaba platicar. No era exactamente el alma de la No, fiesta, pero tampoco este ser
ogresco, ¿no? Vamos, no era Joseph von Stroheim, pues, de los años 20, ¿no? Con el monóculo y que, no, sino era este ser que podía tener este contacto con las demás personas. Pero en su cine sí hay una visión, creo, muy pesimista de la naturaleza humana. O, insisto, muy escéptica, Claro. ¿no? Y yo detecto también por ahí una preocupación de los entornos, ¿no? Creo que mucho de lo que a él también le preocupa justo de las relaciones y de cómo estas relaciones pueden o no llegar a ser violentas. Un rasgo nada más que yo de repente detecto, siempre que sus personajes pasan o al siguiente capítulo de la narración o simplemente evolucionan o dan un paso hacia adelante, algo se sacrifica y puede ser otro personaje o puede ser algo de la propia personalidad de este ser que va evolucionando, ¿no? Pensando en cómo la pandilla de Naranja Mecánica se va desintegrando para que nuestro personaje nos vaya llevando, en teoría, a una mejor posición del mismo, ¿no? Yo creo que también es un final muy, muy pesimista. Lo que pierden todos los personajes de Cara de Guerra, de Full Metal Jacket, es su propia humanidad, ¿no? Entonces, siempre se va dejando algo. Para él, creo que la evolución personal es sacrificar mucho. Lo que se sacrifica siempre es algo muy, muy doloroso. 2001, ¿no? Se van matando unos a los otros hasta el final de la película. Pero a mí me llama mucho la atención cómo todo eso está englobado siempre en decorados bien interesantes que justo la cámara se encarga de recoger tarde o temprano, ¿no? La cámara explora justo esos espacios porque a Kubrick le interesa envolver a esos personajes en situaciones espaciales muy que también nos hablan de muchas cosas. No sé si haya mensajes ocultos ahí. Yo realmente lo dudo mucho. No creo que a él le interesara Well, ese tipo de cosas, pero creo que ahora sí, entrando más a la forma, que en este caso también es parte del fondo, creo que la manera como se ven, y ya decías tú hace rato lo de la cámara, como se ven las películas, lo que hace es reforzar lo que tú acabas de decir antes que decirnos, le interesaba lo cuadrado del mundo porque así están sus encuadres. No, él encuadraba así porque antes que nada él fue un fotógrafo y sí, él sí. sabía lo que la cámara podía ver y lo que quería él comunicar a través de la cámara. Visualmente, ¿en dónde están las películas de Kubrick? Ernesto, rompen, así como rompió 2001 Odisea del Espacio, la concepción de lo extraterrestre y de la ciencia ficción, innovan, ¿no? Como se hace en Paths of Glory y luego se cierra el círculo con Cara de Guerra, o simplemente, como dice, son exploraciones de los límites del género, porque si nos vamos a una película de cine de terror con una cámara que flota todo el tiempo, como es El Resplandor, pues sí, visualmente es una cosa, pero a nivel de género cumple todos y cada uno, no rompe ninguna regla del cine de terror, excepto la ausencia de luz, ¿no? Que él ilumina todo. Eso es lo único que él rompe, que tiene su mérito, pero creo que visualmente también podríamos entrarle muy sabroso a la plática de las propuestas de Kubrick, Ernesto. ¿Por dónde entrarías tú? Yo creo que un poco lo que ahorita comentabas, incluso es muy buen ejemplo el que tú decías ahorita del Resplandor. El Resplandor es una película que funciona muy bien visualmente, ¿no? O sea, y como dices, la gran aportación es que no hay Oscuridad. oscuridad. Siempre está todo iluminado, siempre está todo blanco, están en la nieve, todo eso. Son espacios abiertos, además, ese hotel enorme, descomunal, ¿no? Pero funciona la película de horror en gran medida también por la cámara. Es decir, la cámara está flotando, pero hay que entender que la cámara no es solamente la cámara. Es decir, eh, eh, creo yo que esto, en alguna ocasión, si mal no recuerdo, en una de las conversaciones que tuvieron precisamente Spielberg y Kubrick, porque tuvieron una amistad Sí, larga, no puede ser muy larga, precisamente cuando recién se había estrenado precisamente The Shining, El Resplandor, tuvieron la conversación y comenta Spielberg que le dijo Kubrick, bueno, ¿y qué te pareció la película? Entonces, no, me pareció muy bien, pero algo ahí detectó Kubrick y dice, no te gustó mucho, ¿verdad? No, algo que no haya funcionado contigo, que pues, noto ahí. Entonces le dijo, mira, lo que pasa es que Jack dice,
No sé, dice, eso es extraordinario, pero hay algo ahí que no me encaja, dice, es que no lo, no me lo trago por completo al personaje, ¿no? Entonces le dice, ¿tú crees que es un gran actor? Sí, es un gran actor. Ok, ¿cuál es tu actor favorito? Dice, le dijo Kubrick Spielberg. de los años 40, de los clásicos. Kubrick es Spielberg. No sé, dice Henry Fonda. Ah, muy bien, Henry Fonda. ¿Quién más? No sé, James Stewart. Ok, ¿algo más? Cary Grant. Ah, ok, perfecto, son extraordinarios. ¿No te gusta James Cagney? Y dice, claro que sí, James Cagney, por supuesto. Pero no pensaste en él Claro, inicialmente. Tienes razón. Bueno, yo pensaría inicialmente en James Cagney. Y entonces dice, en ese momento entendí, dice, luego después Spielberg dice en esa entrevista, entendí, claro, dice, porque finalmente está over the top, pero no porque esté exagerado, sino porque esa es la construcción del personaje, de este hombre, de este alcohólico, escritor fracasado, que no puede lograr su éxito, que con la presión de la familia, que se va a hacer de velador de de un un hotel. hotel, pues para lograr su novela, su obra maestra, y resulta que no se entera que está invadiendo. O sea, ellos son los invasores, Claro, los fantasmas son los que viven claro, ahí. Entonces la cámara lo que hace es decir, te están vigilando a ustedes, o sea, ustedes están invadiendo un territorio que es de nosotros. Y por eso, de manera tan natural, las escenas fantasmagóricas de la tina, de las gemelitas, del barman que le dice, oiga, pues, ¿por qué no le pone un alto a su eh, esposa, ¿no? Y algo por el estilo, porque todo está completamente normal. Y entonces en ese momento recuerdo que dijo Spielberg, pues sí, dice, Kubrick tenía razón y no yo, dice. Cuando me cae en 20, cuando me cae el 20 de que en realidad pues la película trata de una invasión, sí, pero no los fantasmas en el mundo de al ellos, es al revés. contrario, es de este tipo y su familia que invade el mundo de los fantasmas. Y la cámara Claro, sirve. Entonces, a lo que voy es que Kubrick sí tenía cierta, bueno, no cierto, tenía un gran dominio sobre el manejo del encuadre y sobre, como bien dices tú, originalmente era fotógrafo, pero él lograba, creo yo, usar el encuadre funcionalmente. O sea, ¿cómo me sirve? Ah, bueno, es que aquí los dollies me sirven para mostrar digamos, las trincheras en la Primera eh, Guerra Mundial. O el paneo, este lento con el que se inicia Lolita, para ver este espacio oscuro, siniestro, de este ser patético y de que es Humbert, el ¿no? pederasta. Donde el pedrasta, ¿no? Entonces, ese paneo, por ejemplo, inicial, los dollies, o el Steadicam, ¿no? Que yo creo que es no el primer uso, pero sí el primer gran uso del Steadicam conceptualmente, estilísticamente, ¿no? En la historia del cine, que ya lo habían usado en Rocky, pero bueno, aquí es otro boleto. eh, te muestran un cineasta que, claro, que tiene un montón de recursos, pero no usa los mismos. O sea, puede cambiar los recursos dependiendo de la película, ¿no? Y estos tomas elegantes al final, de la última película, cuando vamos a Tom Cruise llegar, que tiene estas dos muchachas abrazándolas y va caminando y la música que vamos escuchando, es como si estuviéramos otra vez en una película de época, de los años 50, muy elegante, y está usando esos recursos porque funcionan, no No, para no, exacto. imponer, no para imponer la forma sobre el fondo, sino buscar esa confluencia de la forma y el fondo. Sí, saber en qué momento el peso de la cámara tiene que sentirse en un dolly, que es un movimiento a final de cuentas, y cuando un movimiento sin peso, como el del Steadicam, nos cuenta otra cosa. Él es de los pocos que entienden eso desde la raíz, y creo que ahí es donde se vincula mucho el interés de Kubrick con Spielberg, porque Spielberg, entre sus muchas habilidades, tiene justo esa, de decir, a ver, aquí va un Sí, paneo. ¿Por qué? Porque el paneo me va a sí. contar esto del personaje y le va a aportar esto a la siguiente escena. Aquí no va un paneo, aquí vamos a mover todo en dolly. ¿No? Creo que es de los pocos que todavía lo Sí, saben hacer y creo que sí, esa comunión entre ellos dos venía un poco de ahí. Esta plática que mencionas ocurrió en el estreno del Resplandor.
No, ocurrió después, sí, yo creo que poco después del estreno, porque creo que Spielberg lo cuenta en una entrevista y que relata las, eh, las conversaciones que tenía, porque de repente se ponían a hablar a veces de tecnología, a veces de Ajá. cine, y se ponían y creo que esto fue, sí, después del estreno, cuando empezaron a discutir, y además le hablaba a Spielberg de sus proyectos, le pedía permiso, bueno, no permiso, sino más bien Claro. consejos o algo por el estilo, porque, por cierto, ahorita que decías, yo esa anécdota, no sé si ya te la había contado alguna vez, esa anécdota me la contó alguien así directamente, ¿no? En el set del Lobo de Wall Street, Rodrigo Prieto, en una ocasión, allá en Los Cabos, en el Festival de Los Cabos, me tocó por pura suerte sentarme a un lado de él y pues no pude resistir. Decía, oye, felicitaciones por el trabajo en el Lobo de Wall Street, le dije, y sobre todo esa toma en donde están todos los Ujú. escritorios y la cámara está volando y ese retrato de la nave de escritorios como si fuera una especie como de nave de esclavos, ¿no? Y me encantó y Prieto se le iluminó la cara y dijo, ¿y sabes qué? Dice, esa toma, dice, la improvisamos. ¿Cómo que la improvisamos? Sí, sí. Estábamos a punto de empezar el rodaje de esa escena y que en ese momento llega Spielberg, estaba Scorsese ahí, y llega Spielberg, y oye, Mari, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? ¿Y qué vas a hacer aquí? No, pues voy a hacer esto, el otro. ¿Y qué piensas hacer? No, la cámara la quiero mover así, así, así. Y Spielberg le dice, oye, ¿no te parece mejor que la cámara esté volando así por encima? Y Scorsese dice, Pues oye, no pues está no es mal, mala ¿no? idea, no está mal. Y dice, me cuenta Prieto que de repente los veía, él estaba atrás de ellos platicando los dos y que de repente los oye platicar y estaba escuchando su conversación y de repente voltean los dos y se le quedan viendo directamente. Dice, oye, Rodrigo, podríamos hacer eso. Y me dijo Prieto que dijo, pues, Pues sí. si me están viendo No, estos ¿qué dos a les los digo? ojos, No. ¿qué les digo? No, no, no se Sí. puede, ya tenemos planeado otra cosa. Dice que con un palo de escoba, literalmente, andaban, pusieron ahí un cable y la cámara. Y entonces, te digo, ese es un ejemplo ahorita que decías, efectivamente, creo que tanto Scorsese, pero también Spielberg y más Spielberg, porque Spielberg tiene un estilo Sí, invisible. Creo que con Kubrick todavía sí hay ciertos rasgos. Eh, Scorsese también tiene ciertos rasgos, pero en el caso de Spielberg es un estilo invisible que dices, pues no tiene ninguna característica notable, formalmente hablando. No, la característica es que no notable se es que nota. no se nota, y son además tomas, por cierto, generalmente extendidas. No hace este corte, 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 sino son tomas extendidas, pero que no se notan. No se nota el estilo, no presume el estilo. Y eso es Sí, bastante más es muy, muy complicado. complicado. Yo te preguntaba en qué época fue la plática, porque si estamos hablando del Resplandor 1980, acuérdense dónde estaba Spielberg. Los Cazadores del Arca Perdida Sí, se estrenan en el 81. Él venía de estrenar Encuentros Cercanos del tercer tipo y estaba en el 82 y en el 84 por estrenar E.T. y El Templo de la Perdición de Indiana Jones. Estamos hablando de ese Spielberg, ¿no? sí, sí, sí. O sea, Vean, no es no, cualquier. no es tampoco es cualquier chamaco, pero no es el Spielberg No, que tenemos ahora. Ahora que estamos ya en lo de las anécdotas, estaba viendo una entrevista con Paul Thomas Anderson, que en algún momento se cruza con Kubrick, y Kubrick, nada más vamos a aclarar de qué año es Boogie Nights, porque esto sí fue muy poquito Boogie Nights después debe ser del del. estreno de Boogie Nights. Ahora A es ver. del 97. Ok. Se estrena Sí, Boogie Nights un un poquito antes. poquito antes, 96, 97. Se estrena Boogie Nights y Paul Sí. Thomas Anderson se cruza con Stanley Kubrick en estas cosas, estas coincidencias que luego ocurren. Y pues Paul Thomas le dice con toda la vergüenza, oiga, maestro, ¿le gustó la película? Sí, me gustó, está muy buena. Y dice Paul Thomas Anderson, y cuando le dije que la había escrito, me dice, ahora me gusta más, ¿no? Sabiendo que tú la escribiste, ahora me gusta más la película. Y es donde yo digo, tenemos que empezar a desmitificar a este monolito, ¿no? Completamente rígido que mucha gente quiere ver en Stanley Kubrick. Y más allá de la revisión de las películas, que creo que para cualquiera que le guste el cine o que quiera que le guste el cine, debe hacer, ¿no? Si alguien aquí
dicen, no, a mí no me gusta el cine, échense las películas de Kubrick y van a ver cómo les va a acabar gustando. No sé si tú tuvieras algunas recomendaciones en cuestión de bibliografía. El Internet, eso sí voy a lanzar la advertencia, justo ahorita está lleno de teóricos de ocasión leyendo y sobreleyendo la obra de Kubrick. Evítense eso. Yo creo que la mejor manera es ver las películas, no sé si estés de acuerdo, y leer un par de libros por ahí. Yo de entrada recomendaría el que más consulté para tratar de refrescarme la memoria y tener algunas justo anécdotas alrededor, la investigación de Michel Ciment, que se llama así tal cual Kubrick, que es más Kubrick. fotográfica, es una investigación muy como tiene que ser, ¿no? Muchas fotos, algunas detrás de cámaras, pero con consideraciones del propio Ciment sobre la obra de Kubrick y muchas reflexiones del equipo de personas que trabajaron para lograr las películas de Stanley Kubrick. No sé si tú tienes algunas recomendaciones para la gente que nos oye, Ernesto. Fíjate que en el caso de Kubrick, efectivamente hay, de hecho, yo tengo por ahí algunos números, ahorita no recuerdo, números dedicados a Kubrick. Tengo por ahí uno de Gallardo Cinema, no me acuerdo de qué año. Y si mal no recuerdo, también tengo otro por ahí de Silent Sound que le dedica digamos, todo el número a su En alguna obra. de esas estarán los PDFs en internet también, ¿no? Porque, Seguramente sí. estarán, ¿no? O la gente que está en la Ciudad de México, pues en la Cineteca Nacional seguramente sería cuestión de buscar en la Cineteca. Sobre todo porque ahí hay ciertas conexiones, bueno, ensayos, entrevistas, que te pueden luego mandar hacia otras particularidades, porque Kubrick efectivamente permite muchas lecturas. Lecturas sí desde el cine de autor un poco, pero también lecturas desde la perspectiva, digamos, de género y de la industria cinematográfica, de cómo pudo moverse él en en ese valle de lágrimas que es Hollywood e imponerse, ¿no? E imponerse sobre la propia industria. A llegar al extremo, insisto, de que Warner Brothers le decía, aquí está el dinero, o sea, ¿qué quieres hacer? Y que hacía una película y bueno, ¿cuál es el otro proyecto? Déjame descansar, ¿no? ¿Cuál es el otro? Y le insistía, ¿no? Entonces yo creo que yo ahorita recuerdo esas dos, porque efectivamente se escribe muchísimo de Kubrick y más en la red y de repente ahí está sobre, digamos, interpretación o esta construcción. Yo no estoy en contra de eso, por cierto. Esta construcción de significados. Lo que pasa es que esa construcción de significados tiene que ir acompañada de cierto rigor, pues, de cierto rigor argumental. O sea, todas las interpretaciones son permitidas, creo yo. Pero todas son válidas. Sí, pero hay unas que son más válidas que otras en la medida en que te dan argumentos más sustentables, digamos, y argumentos sustentables sobre todo en lo que ves en la pantalla. Porque psicoanalizar a los cineastas, a menos de que algo tenga que ver con la vida privada, ¿no? De un cineasta en particular, yo creo que el cine hay que ver la película, pues sí, hay que analizar la película. Evidentemente, si los Fabelmans, bueno, pues es la autoglorificación de Spielberg, es su autobiografía. Ok, está bien, pues, pero en general hay que centrarse en lo que está en la película para poder acercarse, creo yo, a Kubrick, más allá de que a lo mejor puede resultar interesante biográficamente, aunque la verdad de lo que yo conozco, e insisto, no he leído ninguna biografía de Kubrick, pues toda una vida no particularmente emocionante más allá de hacer películas, ¿no? Emocionante más allá de hacer películas, digo, sin vidas así emocionantes, ahorita que mencioné a Von Stroheim o a Keiji Mizoguchi, o sea, digamos, ahorita pienso, por cierto, ahorita estaba pensando tal vez ciertas similitudes, por lo menos en cuanto a la forma de vida entre Kubrick y por ejemplo, Ozu. ¿Qué dicen? Pues Ozu es un tipo bastante aburrido, ¿no? Y no más que esos días, hizo un montonal de películas, una cada año, pero pues hacía películas. Si tú quieres adentrarte en la biografía de Ozu, pues te vas a encontrar que no hay mucho que rascarle, ¿no? Pues que rascarle. Y de Kubrick se levantaba, trabajaba y se dormía. Sí, se iba a pistear con su equipo y vivía con
con su mamá y en la Segunda Guerra Mundial nadie lo molestó o sea, ni siquiera los militares, en fin. A lo que voy es que hay vidas, y bueno, y la de Polanski, por razones evidentes, es bastante Sí, interesante, sí. o sea, por buenas y malas razones, pero aún así está el cine, o sea, entonces yo creo que más que otra cosa, ¿cómo acercarse a las películas de Kubrick? Pues Viéndolas. viéndolas. Y sí hay cosas ahorita para desmitificar. Ahorita estaba recordando una cita que leí hace poco en una cuenta de internet, en una cuenta de Twitter que yo sigo, que es bastante interesante, que un tipo que se hace llamar Depressed Bergman, o sea, Bergman deprimido. Ajá. Y es siempre coloca citas de entrevistas o algo, eso es, vamos, su especialidad. Y leí una cita bastante extensa de Cassavetes sobre Kubrick, muy o sea, admirándolo, pero al mismo tiempo diciendo, yo no quiero hacer ese cine, dice, porque ese cine es un cine que, dice, en igual de buscar la esperanza o de presentar otra posibilidad de vida, nos está presentando lo peor. Dice, yo entiendo, dice el cine de Kubrick, pero, y decía palabras más, palabras menos, no me gusta mucho por eso. No es que no sea grande, sino que me resulta, dice, un tanto insoportable ver tanto pesimismo, ¿no? Entonces, de repente, encontrarse con un cineasta también de la estatura de Cassavetes que dice, no le entro, pero por una razón que es Claro. plausible, que dices, bueno, okay, entiendo por qué Entonces, no mi cine está hecho para esto, el cine de Kubrick está hecho para eso. está hecho A mí, para otra yo cosa. no hago cine para eso, lo hace él y lo hace bien. Es lo que está, Y lo hace bien. es un autor hablando de otro. De autor, y creo que incluso con cierto nivel de respeto, ¿no? Porque sí, de repente hay unos que sí se llevan medio pesaditos, ¿no? A esos niveles, lo que Bergman decía de Antonioni, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero yo creo que incluso tratar, como bien decías tú, así empezó esto, ¿no? Desmitificar esa figura, que no significa denigrarla en absoluto, sino juzgarla en toda la grandeza creativa, pero también acompañarla de lo que al final de cuentas es el cine, que es un arte que se hace en conjunto y que mucho de lo que se hace se hace Sí, sobre a la veces marcha, es fortuito, ¿no? es fortuito, como en las anécdotas que te conté. Exactamente. Entonces, ahí están las películas. Son 13 películas, prácticamente todas están al alcance de la mano de una o de otra forma, aguas con lo que presumen. Pero se pueden ver, yo recomiendo que lo hagan temáticamente, ¿no? A nivel de reparto, hay actores que van ahí danzando, el equipo era prácticamente el mismo de principio a fin, el equipo técnico, quiero decir, de nuevo, reforzando la idea de que el cine se hace entre todos. Entonces, revísenla, acérquense a Kubrick. Creo que es una persona que merece, justo a 25 años de haber muerto. Yo estaba en un bar de Madrid, en un bar que además sigue existiendo, que se llaman Los Chanquetes. Había quedado yo con una amiga que veníamos saliendo de una clase en la universidad. Quedamos ahí para luego ir al cine, curiosamente. Lo íbamos a ver la película de Kubrick, que faltaban todavía unos días para el estreno, íbamos a ver otra, pero habíamos quedado ahí y a la hora de que ella llega dan la noticia en la televisión confirmando la muerte de Stanley Kubrick. En esas andaba yo cuando murió el maestro. Entonces, acérquense a él. Creo que vale la pena que especialmente nuevas generaciones conozcan una obra sin toda esta carga, ¿no? De sobrelecturas y de la imagen, insisto, de un hombre duro, intransigente, que por lo que he leído no lo era. Entonces, Ernesto Díez Martínez, mil gracias por haber participado en este podcast especial sobre Stanley Kubrick. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede inscribirse la gente a tu perfil Patreon? Avísanos para que se sumen más. Claro que sí, pues igual pues en las redes sociales, Díez Martínez, ahí en Twitter, y en Patreon, pues igual, me buscan por www.patreon diagonal Díez Martínez, y ahí está el blog en el que se pueden inscribir, y pues estamos escribiendo de cine continuamente, pues igual que tú. Exactamente, estamos en las mismas. Entonces, acérquense. Ernesto es alguien que sí le sabe. Ya lo acaban de escuchar. Te agradezco enormemente, Ernesto, que hayas venido a los micrófonos Cine Garage. Ya nos encontraremos por ahí. Habrá chance de vernos
en algún festival o en algún viaje de esos que luego nos tocan. Me da mucho gusto saludarte, aunque sea así a la distancia. Muchas gracias, Eric, y pues un honor estar contigo. Un Al abrazo. contrario, abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.